Estamos viviendo tiempos diferentes, tiempos de pandemia, pero también tiempos de restricciones a las libertades individuales, tanto las económicas como las personales. ¿Hasta qué punto esto es normal? ¿Hasta qué punto la sociedad no debe aceptar estas restricciones? Yo quiero conversar sobre este tema con uno de los liberales más reconocidos de todo el mundo. Se trata de Carlos Rodríguez Brown. Carlos Rodríguez Brown es doctor en economía. Él nació en Argentina, vive en España desde 1977. Ha escrito varios libros sobre el tema de las libertades individuales, entre los más importantes, Clichés antiliberales, Economía para andar en casa y las series Panfletos liberales, Tonterías económicas y el Liberalismo no es un pecado, en coautoría con Juan Ramón Rayo. Además, es autor de figuras muy importantes de la filosofía, entre ellos Adam Smith y David Ricardo. Y estamos conectándonos con él hasta Madrid, donde él vive pues, desde hace muchos años. Doctor Carlos Rodríguez Brown, gracias por conversar con nosotros en la entrevista. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, encantado. Gracias, don Carlos. Hemos visto una serie de restricciones en países como España, donde usted vive, en México, en Argentina, donde usted nació, y en muchos otros países del mundo. ¿Qué tanto el Estado está justificado en aplicar este tipo de restricciones en un momento de pandemia en que hay riesgos diferentes a los de la vida normal? Efectivamente, el miedo es es un combustible político y, y quizá la pandemia o la peste, que le llamaban los antiguos, es el único fenómeno que puede rivalizar con la guerra a la hora de justificar cualquier invasión del Estado sobre la libertad de la gente. ¿Por qué digo esto? Pues porque aunque el Estado gobierna básicamente metiéndonos miedo a todos, el miedo de la peste como el miedo de la guerra son miedos únicos. Porque claro, si a usted le dicen que le van a recortar la libertad porque va a venir el apocalipsis climático, por ejemplo, por utilizar otro miedo que se emplea bastante, usted puede decir, bueno, sí o no, porque en fin, el apocalipsis es que no está, está en el tiempo futuro, pero es que la pandemia está aquí, igual que la guerra. Si la guerra, el enemigo, el invasor está a las puertas de nuestra casa, ¿no? Entonces ahí la gente pues tiende digamos, a desactivar la resistencia frente al poder. O sea que efectivamente tiene usted razón, la pandemia no solamente afecta y amenaza nuestra salud, sino también nuestra libertad precisamente por esto, porque tendemos a no resistirnos ante el poder. Pero uno de los temas es que las prohibiciones son muy curiosas. Allá en España, por ejemplo, se estableció una cuarentena muy estricta. La gente no podía salir de casa, no podía salir a pasear. Podía sacar a pasear a los perros. Pero, por ejemplo, tengo un primo que tiene un niño autista en Madrid y resulta que si sacaba a pasear al niño autista, que era muy importante para su bienestar, la gente lo insultaba, la gente lo agredía, tenía que estar explicando a todo el mundo pues que el niño tenía que salir. ¿No son decisiones que más bien debería tomar el individuo siempre y cuando se mantengan reglas sanitarias como puede ser la distancia, la sana distancia? Sin duda es así. Y se da la desgraciada coincidencia de que mis dos patrias, tanto la Argentina como España, los dos gobiernos han aplicado medidas extraordinariamente restrictivas y severas, como usted dice. Y los resultados están a la vista, porque no tenemos un buen registro en términos sanitarios, más bien lo tenemos malo, y los resultados económicos han sido catastróficos. Sin embargo, para que no tengamos esta conversación en un tono demasiado lúgubre, me parece que nos estamos encaminando a una oscuridad, déjeme que le diga que hay una pequeña señal de esperanza. Y es que yo noto, en España desde luego, y en Argentina, por lo que me cuentan también, yo noto que hay un cierto rechazo, en el sentido de que la gente ha detectado que algunas restricciones como esta que cuenta usted, tan absurda de su primo en Madrid, la gente dice, "Pero, oiga, pero ¿y por qué? Quiero decir, es un doble juego. Por un lado, comprenden que no estamos en una situación normal, comprenden que hay algunas reglas que tienen que cambiar, pero no le dan, digamos, al poder toda la rienda que el poder está pidiendo en este momento para controlarlos.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha declarado públicamente que con la pandemia y la crisis económica estamos viendo una crisis provocada por el neoliberalismo y que señala que ya estamos por terminar todos estos regímenes neoliberales que tanto daño le han causado a la humanidad. ¿Qué piensa usted, don Carlos? Déjeme que le cuente una vieja frase mía. Cuando usted la repita, me tiene que citar, así me hago rico y famoso. Me Mire, lo haré. la, la frase es la siguiente. El mejor amigo del hombre no es el perro, sino el chivo expiatorio. Y, y aquí nos encontramos con esto que usted me cuenta del presidente López Obrador, un nuevo ejemplo, ¿no? Esta especie de fantasía de atribuirle todos los males a una especie de fantasma que supuestamente nos ha acosado. Este fantasma es el neoliberalismo, que es una especie de camelo, un cuento, una engañifa, que ha utilizado la izquierda en todo el mundo, sobre todo después de la caída del muro de Berlín. Yo creo que simplemente lo que han hecho es sustituir. Cuando hablaban de los males del capitalismo, ahora hablan del neoliberalismo, pero esencialmente es lo mismo. ¿Y por qué han cambiado capitalismo por neoliberalismo? Pues porque cayó el muro de Berlín, mi estimado amigo, y entonces ya hemos visto el torrente de sangre y de pobreza y de miseria que provocó el anticapitalismo. Entonces, en lugar de hablar de anticapitalismo, se han inventado este nuevo espantajo. Pero en fin. Bueno, fíjese que en su reciente informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al único filósofo al que se refirió fue Adam Smith. Eso a mí me generó pues una actitud optimista, pero utilizó los sentimientos morales de Adam Smith para justificar que un gobierno está obligado no a generar empleos, sino a dar de comer, a alimentar a los pobres, porque eso es lo que tenemos que hacer, porque eso es una acción moral que incluso un filósofo liberal como Adam Smith propone. ¿Qué nos puede usted decir de eso? ¿Es realmente una justificación? ¿No debemos ya tratar de que la gente se alimente a sí misma? ¿Debemos más bien alimentar a los pobres por siempre? Yo creo que el primer consejo que hay que darle al presidente es que lea a Adam Smith, ¿no? Se, Porque lo se- que se está refería a haciendo, los sentimientos morales. Ya sabe usted que es un libro completamente distinto pues, a los libros en que trata su teoría económica. sí, conozco muy bien porque Sé que he usted es uno de traducido, los principales conocedores de Adam Smith, por eso le hago la pregunta. he traducido todos los libros que publicó, los he traducido al español. Eh, la trampa en la que nos está tendiendo el presidente López Obrador es que efectivamente cuando Smith habla de moral, lo que le interesa subrayar es que a todas las personas estamos impulsadas a relacionarnos con los demás. El famoso comienzo de la teoría de los sentimientos morales, que con osadía creo que le voy a recitar a usted de memoria, Me parece bien. dice así: por más egoísta que pueda suponerse al hombre, hay algo en su naturaleza que le impulsa a interesarse por la suerte de los demás, aunque más no sea por el placer de contemplarla. Y Pero efectivamente, también Adam Smith nos dice que podemos tener confianza que el carpintero trabajará para nosotros y el carnicero nos dará la carne, eh, no porque sean muy generosos, sino porque tienen un interés propio que quieren proteger, ¿no es así? efectivamente, esa es la riqueza de las naciones, su libro más famoso, que pone énfasis precisamente en eso, en el hecho de que cada uno de nosotros busca su propio interés y precisamente porque buscamos nuestro propio interés, pues nos ayudamos y cooperamos mutuamente en el mercado. Pero volvamos al presidente de su país. La trampa de López Obrador es que cuando Adam Smith señala ese impulso que tenemos a cooperar y a ayudar, a interesarnos por los demás, esta Adam Smith habla de las personas libres, habla de lo que voluntariamente hacemos. Oiga, si se trata de un político que lo que va a hacer es violar los derechos de las personas y quitarles el dinero, oiga, después ya no me venga usted a contar que es usted solidario, ¿no? Recordará usted la famosa parábola del
del buen samaritano, pintada por Jesucristo como la imagen de la misma de la bondad, que efectivamente es el samaritano que ayuda al pobre judío apaleado. Ahora imagínense que la parábola, en lugar de ser como fuera la siguiente: está el judío apaleado, pasa el samaritano y viene un centurión romano con una lanza que obliga al samaritano a ayudar al judío. Pues en ese caso no habría ninguna virtud, ¿no? Habría coacción política. Y esa distinción clave entre la libertad y la coerción se le suele escapar a los antiliberales que nos gobiernan, como es el caso del señor López Obrador. Estamos viendo una situación en realidad en todo el mundo en que los gobiernos están asumiendo mayores poderes, que están tomando medidas económicas que restringen la libertad. Y lo que nos dice la experiencia es que no es tan fácil que después se echen para atrás y que digan, bueno, esto lo estoy haciendo ahora, pero ya a partir de este momento ya no voy a restringir las libertades individuales o las libertades económicas. ¿Qué piensa usted, don Carlos? ¿Piensa que podemos perder como consecuencia de esta pandemia algunas de las libertades que hemos venido conquistando? Este riesgo sin duda existe. A veces es ilustrativo imaginar al poder como si fuera esas ruedas dentadas, ¿no? Que giran con mucha facilidad en una dirección, pero después cuando uno quiere girarlas en la dirección contraria, pues no se puede, ¿no? Efectivamente, esto es así, y la historia más bien avalaría esta visión pesimista que estamos conversando usted y yo. Sin embargo, por volver a arrojar una pequeña luz de esperanza, yo detecto en nuestro tiempo una cierta sensibilidad por parte de los ciudadanos con respecto a las intrusiones de las autoridades en sus bienes y libertades. Una, una pequeña luz, una pequeña cosa. A lo mejor me dirá usted, pues ya era hora, ¿no? Después de tanto tiempo y de tantas intromisiones que han perpetrado las autoridades, y le acepto eso. Pero si esta reacción que yo detecto o intuyo o sospecho es cierta, pues entonces a lo mejor esa rueda quizá pudiera girar en la otra dirección. Esperemos. De hecho, si vemos la historia, vemos que en los últimos 100, 200 años hemos vivido no el peor de los mundos, sino al contrario, el mejor de los mundos. Y hay quien dice que esto se debe al hecho de que hemos tenido un mayor intercambio, una mayor libertad económica, mayor comercio. No sé qué opina usted, don Carlos. Absolutamente, absolutamente. Esta es una vieja teoría de los liberales del 18, los liberales franceses, que hablaban del dulce comercio, ¿no? Le doux commerce, decían, ¿no? Y cómo las relaciones comerciales pues iban suavizándonos y mejorándonos. Esto es una gran verdad. Y ahí tenemos otra buena noticia. Fíjese, una de las grandes diferencias entre la crisis actual y la gran crisis de los años 30 pasa precisamente por ahí. En los años 30, lo que sucedió fue que el comercio mundial se interrumpió. Es que los países se bloquearon. Estados Unidos, ríase usted de Donald Trump, no sabe lo que era en los años 30, se cerró totalmente Estados Unidos. Inglaterra, señor, Inglaterra, la madre del libre comercio, se cerró totalmente. Y además, ese movimiento de cierre de fronteras y de bloqueo del comercio fue saludado por la opinión pública. Es el momento de los auges de los fascismos, los nazismos, los comunismos, todas esas ideologías antiliberales saludaban este movimiento. Y fíjese usted ahora, la situación es muy diferente. No ha habido, aunque ha habido, por supuesto, algunos conatos proteccionistas, no ha habido nada parecido a lo que sucedió en los años 30. Y cuando se toman medidas proteccionistas, pues muchísima gente protesta. Lo han visto, lo han vivido ustedes con sus relaciones con Estados Unidos y el acuerdo comercial de Norteamérica. Lo estamos viviendo con Estados Unidos y China. También se ve en Europa. Cuando se toman medidas proteccionistas, pues se toman con cierto titubeo, la gente no aplaude, se alaba el libre comercio. Esto antes no pasaba y me parece que es una señal de esperanza. Pues con esta señal de esperanza me quedo. Desde México, don Carlos Rodríguez Brown, pensador, escritor, gracias por contestar esta videollamada y darnos esta reflexión sobre la pandemia, pero también sobre la libertad. Muchísimas gracias a ustedes y hasta pronto. Gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.